La crisis económica, que la paguen quienes la han generado, porque últimamente parece que, últimamente no, es que no la ha pagado ninguna otra entidad, ningún otro colectivo, nada más que los trabajadores, las trabajadoras y ahora especialmente con este tipo de medidas, las mujeres. De la crisis se sale con otro tipo de medidas. Se han hecho muchos estudios, no precisamente los 1000 economistas, el estudio de los 1000, y es posible salir de la crisis con otro tipo de medidas que no repercutan negativamente en los derechos sociales de las personas, y en este caso de las mujeres. Un organismo que tiene, como el Instituto de la Mujer, que tiene un presupuesto del 0,0027% de los presupuestos generales de Castilla-La Mancha, no creemos que eso sea vital y necesario para salir de la crisis. Lo que es vital y necesario para salir de la discriminación y de las desigualdades de las mujeres es tener instituciones que estén en el mayor ámbito político, en el mayor estatus político posible. Y con esta supresión lo que se hace es rebajar el estatus del instituto. La supresión de este instituto nos hace pensar que el gobierno regional está restando importancia a las políticas de igualdad, que justamente en el contexto actual es cuando son más necesarias y necesitarían por ello mucho más reforzamiento. El organismo del Instituto de la Mujer fue creado por ley y por lo tanto es necesario otra ley para suprimirlo. Por eso no lo han podido, no sabemos en qué fase estará esta actuación, porque sí que lo que se hizo fue un decreto, el decreto 98/2010 del 1/6 del 2010, por el que se establece la reestructura orgánica de la Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud, y ahí es donde se incluye el Instituto de la Mujer como una dirección general. En una disposición transitoria, como no lo han podido hacer de otra forma, han tenido que poner que las competencias enumeradas en los apartados F, estas competencias eran planificación, impulso, coordinación, seguimiento y evaluación de acciones en materia de igualdad. Todo esto se continuarán ejerciendo, leo textualmente para no equivocarme por si acaso después, ejerciendo por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, en tanto subsistan en los términos de la normativa que les sea de aplicación. O sea, en tanto subsistan el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y las normativas que les sean de aplicación, porque como no está derogado por ley, pues han tenido que poner esta disposición transitoria. Pero el hecho constatable es que el Instituto de la Mujer ha desaparecido como tal, como organismo autónomo con personalidad jurídica propia. Esperemos que el presidente de nuestra comunidad reconsidere la decisión de suprimir este instituto y que con ello siga ejerciendo de manera responsable, como ha hecho hasta ahora, hasta esta acción, su compromiso de luchar y defender la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Eso es lo que esperamos con estas acciones que se están emprendiendo. Yo no voy a añadir mucho. Buenos días a todas y a todos, pero sí que evidentemente estoy aquí porque quiero apoyar la permanencia del Instituto de la Mujer. Y la verdad es que es una decisión, la supresión de este instituto, que me sorprende. Me sorprende porque creo que no podemos negar que ha habido una gran sensibilidad desde la Junta a la hora de apoyar y potenciar políticas de igualdad. Y no lo entiendo, y lo entiendo menos, tengo que confesar que no había oído la respuesta de la Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud, que aún le entiendo menos. ¿Quiere decir con esa respuesta que se vuelve a la Dirección General porque ha funcionado mal el instituto? Creo que nadie puede asumir esta afirmación. Creo que desde todos los ámbitos se ha dicho que ha sido un instituto que ha funcionado muy bien. A mí me parece que es bastante contradictorio que un gobierno
diga que vuelve a algo, sería lógico si es que se ha hecho un análisis y una evaluación y aquello que se ha puesto como nuevo funciona mal, pero se ha visto que funciona mucho mejor. Como ya ha dicho Lola, no es un ahorro porque la Dirección General no va a suponer un ahorro. Y a mí me preocupa esta supresión porque es verdad que muchas veces te planteas esto podría hacerse igual, no podría hacerse igual, pero ¿cuál es la gran diferencia entre un instituto autónomo y una dirección general? Pues yo creo que la visibilidad. Y eso en una sociedad es muy importante. En una sociedad como la nuestra, donde ese instituto está permanentemente vigilante ante cualquier actuación que se puede hacer desde cualquier ámbito, a mí me parece que es una gran aportación. Y realmente no creo que se ahorre. Pero hay una cuestión que a mí me preocupa mucho y que entronca con lo último que decía Lola, que es el tema de los recortes en esta crisis. Y hay datos ahora mismo que dicen que fundamentalmente los sectores que más van a pagar la crisis son inmigrantes, ancianos y mujeres. Y yo creo que unos gobiernos como los nuestros deberían plantearse que efectivamente hay otras medidas que yo tampoco digo que no se tenga a lo mejor que replantear en estos institutos algunos tipos de mejora en la utilización de los recursos. Bueno, eso siempre es positivo, pero de eso a suprimirlos a mí me parece muy grave. Y tengo muy poco más que decir porque lo que pido es que continúe el Instituto de la Mujer y que se empiecen a plantear realmente medidas que vayan contra quienes han dado lugar y ocasionado la crisis y no contra quienes las están padeciendo. Y me parece bastante peligroso porque sin darse algunos cuenta y dándose claramente cuenta a otros, estamos desmantelando el estado del bienestar. Y cuando nos demos cuenta, nos habremos cargado las conquistas de un montón de años. Y a mí eso es lo que me parece más grave. No tengo mucho más que decir. Las preguntas que tengáis o queráis hacer. Sí, casi coincidiendo en el tiempo, cesaron a Ángela Sanroma, pero también nombraron a una persona en su lugar. No sé qué valoración hacéis de ese cambio. No cesaron a Ángela Sanroma, dimitió. No es lo mismo. No es lo mismo cesar que dimitir porque no se está de acuerdo en una actuación que se ha llevado a cabo. Entonces, ¿quién encabezaba la dirección general? ¿La dirección general existe? Antes no existía. Sí, hay una directora general, Ana de la Hoz. Creo que se llama de la Hoz, el apellido, ¿no? Sí, sí. Ana de la Hoz. Es que ya tengo tantos nombres que a veces se me cruzan. Ana de la Hoz es la actual directora. ¿Y en Albacete cómo queda entonces? ¿La delegación es la que era que llevabas de opinión entonces? No, la delegación sigue estando aquí porque se creó también mediante una modificación de la ley que creó el instituto. Las delegaciones se crearon mediante una modificación en la ley que creó el instituto. O sea que eso también lo tendrán que, no sé, tendrán que modificar todas las leyes que tuvieron que ver con la creación del instituto y con las posteriores modificaciones que se hicieron de las leyes. Pero, ¿y para las usuarias, por ejemplo, es una cosa formal? O quiero decir, ¿Perdón? El edificio este que hay en la calle... Sí, quiero decir, por ejemplo, las usuarias pueden seguir utilizando, pueden acudir a ese... El Padre Romano, el Centro de la Mujer, ¿quieres decir? Sí, el centro municipal. El Centro de la Mujer depende del ayuntamiento. Te preguntaba si sería directamente. De momento, claro que sigue. Si es como ya os he comentado, que las delegaciones provinciales del Instituto de la Mujer se crearon también con una modificación de la ley del 22-2002. Entonces, hasta que mientras esa ley esté en vigor y no la derroguen mediante un proyecto de ley, no pueden suprimirlas. No sabemos qué tipo de actuaciones o cómo lo van a hacer y cómo lo han... Lo que está claro es que desde luego una ley se derroga con otra ley.